Buenos días. Aunque parezca mentira, hay 350 millones de cristianos en todo el mundo perseguidos hoy en día. Aunque parezca mentira, 60 países cometen graves violaciones contra la libertad religiosa. Perseguidos y algunos martirizados. Es decir, no son pocos los creyentes, los cristianos, que pierden la vida. Los últimos casos que hemos visto en la India. Para hablarnos de todo esto, de la Iglesia perseguida, tenemos con nosotros a Javier Menéndez Ros. Es abogado y economista, dirige desde hace un par de años la fundación o la asociación de Derecho Pontificio Ayuda a la Iglesia Necesitada, tiene 47 años y es el autor de esta asociación que acaba de publicar este informe. Todo un gran informe, un tocho, sobre la persecución de la libertad religiosa en todos los países del mundo. Don Javier, bienvenido. Muchas gracias. Vamos con el informe, porque así de entrada parece escalofriante, ¿no?, que en estos momentos, a estas alturas, se sigan produciendo estas cifras, ¿no? Sí, como tantas cosas llama mucho la atención el que la libertad religiosa desgraciadamente no sea un derecho inculcado y en ejercicio en multitud de países. También existen graves violaciones a otros derechos humanos. Hay muchas formas de persecución y hay grados de esa persecución. Evidentemente no siempre está todo el mundo en cárceles y en campos de concentración simplemente por profesar una fe, pero sí que sufren diferentes formas de no permitirles ejercer su libertad, su derecho de culto y su derecho a asociarse, su derecho a expresar una fe, tanto en privado como en público. Entonces, en ese sentido, sí es un número escalofriante de personas que no pueden realizarlo. Este fenómeno de persecución, en mayor o menor medida, como usted muy bien dice, ¿se da en todo el mundo o hay regiones, hay zonas del planeta más afectadas por esta? Hombre, diríamos que hay zonas donde, más que zonas que evidentemente existen en África existen muchos países, también en la línea de lo que decíamos, donde todavía no aflora la democracia, donde muchas veces existen graves dificultades para la propia libertad. África, por ejemplo, es una zona que sufre problemas en la libertad religiosa indudablemente. Asia, Oriente Medio son quizás las grandes zonas donde se reúne la mayor parte de los países que infringen esto. Y luego, por supuesto, países del ámbito islámico, donde llevan hasta el extremo pues la no diferenciación entre Iglesia y Estado y que ciertamente sufren y hacen sufrir graves limitaciones. Ustedes hablan de 60 países donde se cometen graves violaciones. Más o menos ¿se puede decir cuáles son esos países a grandes rasgos? Ya hemos hablado, algo están en Asia, en África. Sí, a grandes rasgos. Y en el Oriente Medio. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, China, Cuba, Corea del Norte, Irán, Nigeria, Birmania, Laos, Arabia Saudí, Pakistán y Sudán. Estos son un grupo importante. Luego, junto a ellos, hay países que tienen limitaciones legales a la libertad religiosa. O sea, que ya no es solo en la práctica, sino también, o sea, que la propia ley, la propia Constitución no reconoce muchas de las religiones. Esto ocurre, por ejemplo, en Afganistán, país tristemente en boga hoy en día por todos los atentados, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, la propia Bolivia, Egipto, Eritrea, el antiguo territorio de Tierra Santa y México. Y junto a eso hay países que registran episodios de represión legal, entre los cuales pueden estar China, Cuba e Irán. Entonces, estos no son 60 países, pero forma un núcleo bastante importante de países diferenciados de esta manera. En este momento ya sé que es muy complicado hacer ese tipo de hit parade, ¿no? Pero el país donde más se persigue a los cristianos puede ser China, hasta matarlos, China o la India. Sí, vamos a ver. Donde más riesgo físico corren. Claro, riesgo físico
Actualmente ocurre que hay unas regiones de la India, en concreto Orissa y otros estados adyacentes y vecinos, donde desde agosto del mes de este año se han producido unas grandísimas violaciones con atentados especialmente a cristianos, unos atentados que han hecho que más de 50.000 personas busquen refugio en la selva simplemente porque estaban perseguidos, porque no querían convertirse al hinduismo, y ha producido más de 80 asesinatos. Entonces, en este momento la India, no cabe la menor duda que es un país pues tristemente, muy tristemente, con este récord tremendo. Junto a la India, yo diría que Irak es un país que es un goteo continuo, un goteo de persecución también, no con estas cifras tan tremendas de muertos, pero bueno, cerca de 20 muertos ha habido desde octubre. Hace muy poco tiempo en Mosul, ¿verdad? Tristemente famoso. Efectivamente, en Mosul. Y simplemente personas, comerciantes, padres, hijos de familia, por el hecho de ser cristianos y que no les querían allí, no les toleraban. Irak es un país, no podemos decir, yo lo conozco personalmente, yo diría que no es una persecución estatal, no es una persecución, sino es una persecución obra de una minoría radical, lo mismo que en el caso de la India, pero en este caso una minoría básicamente fundamentalista islámica tipo Al-Qaeda, que lo que produce es que no tolera a nadie que no sea de su propia religión y que los cristianos molestan. Entonces molestan tanto que los quieren expulsar del país y para esto recurren a todo tipo de violencias, asesinatos, secuestros, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que junto a Irak y la India, que son dos grandes focos actuales, existe un país donde ciertamente hay grandísimas dificultades, que es China. China es un misterio, es un país grandísimo, es un país complicado, es un país en el que no todo es blanco y negro, porque todos sabemos que junto a la Iglesia oficial... Acaban de estar ustedes allí, por cierto, ¿no? Ha estado un equipo de personas de nuestra oficina y lo que se han encontrado pues es unas grandísimas dificultades para vivir la fe. Pero sin llegar a matar, ¿no? Sin llegar a matar. Hay formas de coacción también más crueles, hay arrestos domiciliarios permanentes de las personas que les molesta, tanto seglares como religiosos, obispos que se pasan años y años enteros bajo arresto domiciliario, con la comunicación controlada, por supuesto el correo electrónico, el teléfono controlado, pues son formas tristemente de no poder ejercer la libertad. Entonces digamos que hay unos cuantos países de los que hemos hablado donde ser creyente significa que la vida está en peligro, y hay otros donde legalmente es muy difícil ejercer el derecho a la libertad religiosa, entre ellos la China, y siempre se puso de ejemplo Arabia Saudí, ¿no? Que sí, allí sí. Ni siquiera se puede llevar una Biblia debajo del brazo. Efectivamente. Hay países que es por ley, otros es curioso porque otros, aun teniéndolo reconocido en la ley o la ley no manifestándolo claramente, la práctica es que las autoridades gubernamentales no permiten esa libertad. Lo triste es si encima ya por ley no se reconoce el derecho a la libertad religiosa, donde tú no puedes tener evidentemente un derecho al culto, a irte a una sinagoga si eres judío, a irte a un templo si eres protestante o si eres católico, a tu propia iglesia. Entonces, si ese derecho no existe, e incluso como comenta, pues hasta tener una Biblia, un objeto religioso de tu fe, es un delito perseguido, pues imagínese. Luego, junto con eso también es muy llamativo que sea un delito el convertirte a otra religión. Que suele pasar siempre este tipo de cosas, tanto las dificultades para pasarte de una religión a otra, para convertirte, como estas dificultades legales en países o bien islámicos o bien comunistas. Sí, eso ocurre sistemáticamente en estos países. Incluso más en los islámicos que en los comunistas, es decir, hay cierta libertad legal de ejercicio de culto, digamos, en Cuba, que usted citaba antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues allí la Iglesia funciona con sus dificultades, pero viene funcionando, tiene un cardenal. Pepe Blanco acaba de estar visitando precisamente al cardenal Ortega. Sí. En cambio, en los países islámicos esto sí que no se da, no hay reciprocidad. No hay ninguna reciprocidad. Hay países en los que la forma de limitarte es decir, tú por ley a lo mejor puedes, pero te ponen trabas administrativas, te ponen falta de recursos económicos, no te dejan hacer llegar ayudas que te vengan del exterior para que puedas promover tu fe libremente, tu culto. Entonces, esas son formas de restringir la libertad. Si encima ya por ley ni siquiera puedes, pues evidentemente es mucho más fuerte. En Europa, ¿cómo está la situación? Para acercarnos un poquito más a nuestra realidad.
En Europa yo diría que en general la situación en los países occidentales, en todos ellos podríamos decir que la libertad religiosa no solo es un derecho constitucional y legalmente establecido, sino que además es una realidad. No quiere decir que no haya problemas de entendimiento entre grupos y muchas veces pues hemos vivido hace poco lo que ha pasado en Inglaterra, lo que ha pasado en Francia, con esos brotes donde se mezclan muchas veces muchas cosas, porque cuando hablamos de religión se mezclan muchas veces situaciones sociales, situaciones políticas de discriminación y se mezcla a veces también con temas religiosos, ¿no? A mí personalmente me llamó muchísimo la atención que los causantes de los atentados en Londres, esos atentados tan salvajes que causaron muchísimas víctimas, fueran islamistas radicales nacidos en Inglaterra. Esto es un fenómeno que es digno de atención. Quiere decir que los hijos de personas que han vivido ahí han sido educados en determinadas mezquitas por determinada corriente radical islámica, que lo que ha producido es auténticos terroristas y personas que están dispuestas desde entregarse como auténticos kamikazes, asesinando a personas sin importarles nada. Para mí este es un fenómeno, por ejemplo, muy digno de mención. ¿Hay una lucha por la hegemonía religiosa entre el Islam y el cristianismo? Siempre la ha habido desde que el Islam desde existe. las cruzadas, ¿no? Desde las cruzadas y desde antes, sí, yo creo que sí. Vamos, lo que pasa es que al decir lucha, yo creo que hay diferentes formas de enfocarlo. El cristianismo, en mi entender, históricamente tuvo una época en que de alguna manera entró en ese predominio, vamos a decirlo, que era una auténtica lucha política, social, a ver quién conquistaba países, a ver quién derrotaba a un ejército, a otro ejército, quién mantenía la custodia de los santos lugares, que tantas guerras dio. Eso fue una época histórica. El cristianismo ahora no recurre a las armas, evidentemente, pero sí hay un deseo de evangelización, que eso siempre permanecerá en las entrañas del cristianismo. O sea, que si entiendo bien, el cristianismo ha dejado de imponer su religión por la fuerza de las armas y el Islam todavía sigue con esa doctrina. Efectivamente, absolutamente de acuerdo. El cristianismo yo creo que ha madurado muchísimo, se ha dado cuenta que no es imponiendo sino proponiendo como puede conseguir adeptos, y entonces está mucho más en esa línea. Sin embargo, hay la idea de la guerra santa para el islamista y para una corriente dentro del islamismo es una idea que existe, y la idea de reconquistar desde Al-Ándalus hasta otras poblaciones, etcétera, pues eso sigue permanente en ellos. O sea, al Islam le falta un poco, digamos, el haber pasado por un Vaticano II, o haber pasado toda una transición doctrinal. Sí, las comparaciones son difíciles porque no tiene nada que ver una cosa con su forma de enfocar la vida, pero sí, de alguna manera el sentido de lo que comenta, es decir, algo que les haga madurar y que les haga vivir su fe libremente, pero permitir también que haya otra fe. Ciertamente les falta ese golpe de madurez. El diálogo religioso acaba de celebrarse en el Vaticano, como usted bien sabe, un encuentro entre musulmanes y católicos recibidos por el Papa Benedicto XVI. Estamos continuamente en esa lucha, ¿no? Por un lado, las dificultades reales que ustedes documentan en este informe, y por otro lado, pues eso, el intento a altos niveles de este diálogo interreligioso. ¿Es posible, es factible? Yo creo que es factible y es deseable, y ojalá que siempre esté ahí. Yo creo que es fundamental que haya puentes de común acuerdo. Porque para mí lo importante de las religiones es que al final una religión no es simplemente algo para vivir una fe encerrado da igual que sea una mezquita, una sinagoga o una iglesia, sino que la fe es algo que te debe involucrar en tu vida personal y en tu vida social. Por tanto, hay aspectos que son fundamentales al ser humano, independientemente de la religión que uno tenga. El derecho a la vida, pues el derecho a la vida debería ser algo reconocido por toda religión, y reconocido y protegido. Entonces hay derechos fundamentales en los cuales las religiones deberíamos ayudarnos y deberíamos coincidir. Y entonces en este sentido, pues por otro ejemplo es la paz, una búsqueda desaforada en un mundo siempre en guerra, pues una búsqueda por la paz, el deseo de convivencia, el deseo de armonía, el deseo de solidaridad, de compartir los bienes unos y otros, el deseo de que no haya injusticias en el mundo, injusticias sociales, injusticias que 3/4 partes del mundo pase hambre y la otra no.
pues esto deberían ser temas que nos unieran a todos los que profesamos una religión. Pues hay muchas cosas que nos unen, como decía Juan 23, quizás más que las que nos separan. Ciertamente. Y el tema es fomentarlas, porque muchas veces yo creo que lo importante es luchar por eso, por lo que son valores humanos, independientemente de la religión que uno tenga. ¿Cuáles son las causas, a su juicio, la causa fundamental o algún tipo de causa de esta cristianofobia extendida por muchas partes del mundo? Bueno, qué duda cabe que el cristianismo es un poder y ese poder molesta en determinados sitios. En el ejemplo que comentábamos antes de la India, en la India el hecho de que los que se convierten al cristianismo últimamente son los miembros de la casta más baja dentro de del sistema que está vigente en la India todavía. Lo que conocemos aquí como los parias. Sí, pues el hecho de que sean ellos y entonces dejen de ser un instrumento político para otros grupos políticos, normalmente nacionalistas, hinduistas, pues entonces es una molestia. Entonces, junto a causas religiosas, hay también causas políticas. Entonces, a veces el cristianismo molesta porque permite la conversión, permite el voto a otros partidos que no son lo que uno quiere. Ese es un ejemplo muy concreto. El cristianismo molesta porque al islamismo radical no le gusta que otros se conviertan de su fe al cristianismo, cosa que ese sentido de reciprocidad tendría que existir. O sea, tiene que haber una libertad. De hecho, lo que dice el Concilio Vaticano II es que a nadie se le puede impedir cambiar de religión. Entonces, eso es un tema fundamental, que tú tengas la posibilidad de moverte de un barco a otro dentro de los que quieras. ¿Sigue habiendo en el Islam pena de muerte para el que se convierte a otra religión? En algunos países sí. Y en Arabia Saudí, por ejemplo, no se puede construir una iglesia, cuando aquí tenemos la mezquita de la M30 financiada con dinero que pertenece a Arabia Saudita. Por supuesto que no. Tenemos el caso concreto del antiguo presidente de la República de Italia, cuando fue invitado a Arabia Saudí y quiso asistir a una misa y no se lo permitieron, porque entre otras cosas porque no hay ese culto permitido. Entonces, bueno, pues él se fue del país. ¿Sí? ¿Quién era? ¿Qué era? ¿Cálfaro? No, el anterior. ¿Cómo se llama? No recuerdo ahora mismo el nombre. El anterior era este, sí, al que estaba. Creo que sí. En Rusia, ¿cómo está la situación? ¿Ustedes nacieron hace cuánto tiempo? En el año 47. En el año 46, de la mano del padre Tocino, sí. Un dominico muy famoso que se dedicó... bueno, él era premonstratense. Premonstratense, sí, es verdad. Sí, pues en concreto una de las primeras ayudas con las que surgió ayuda a la Iglesia necesitada fue ayudando a los cristianos y a personas que estaban exiliadas en ese éxodo masivo que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Se empezaron a extender por toda Europa del Este. A Rusia se le empezó a ayudar mucho, porque también nosotros ayudamos como para fomentar ese diálogo interreligioso que comentábamos. Se ayuda a la Iglesia Ortodoxa y como forma de tender puentes y de tender lazos con esa iglesia tan cercana a la Iglesia Católica. Y en Rusia se ha ayudado y se sigue ayudando muchísimo, desde barcos capilla, famosos porque que iban navegando por el Volga. ¿He visto alguna vez eso, sí? Para que la gente pudiera practicar su fe, y hoy en día pues con todo lo que se necesita, desde medios de comunicación hasta medios de locomoción también, catequesis. La ayuda a Rusia sí, ha sido y sigue siendo importantísima. En Rusia es una situación ya, vamos a decir, que aún más compleja. Cualquier persona que entienda Rusia y la disgregación de todas las antiguas repúblicas que formaban la República Socialista Soviética es un tema complejísimo y que hace falta ser un auténtico especialista para saber las etnias, las culturas, la mezcla de razas, de religiones, de historia. Muchas veces una historia de persecución también, porque los campos de prisioneros y de concentración que ha habido allí, la diferencia con otros muchos campos es que no son conocidos ni han sido conocidos, y eso ha existido y ha marcado un hito bastante negro de la historia. En este momento, después de la caída del socialismo real, sí hay un cierto resurgimiento, al menos de la Iglesia ortodoxa, ¿no? Sí, la Iglesia Ortodoxa es una iglesia absolutamente implantada dentro del país, con una influencia, con una cultura. O sea, es algo consustancial con el pueblo ruso, y en ese sentido sí está resurgiendo, porque hay un caldo de cultivo y un clima de mucha mayor libertad. ¿Hay acercamiento entre el catolicismo y la Iglesia Ortodoxa? ¿Es posible un eventual viaje de Benedicto XVI a Moscú?
Pues no lo sé, ojalá que fuese posible. Entiendo que es complicado, sí que hay cada vez más acercamiento y hay un interés mutuo porque se esté muy cerca una iglesia de la otra. No sé si en algún momento eso se podrá plasmar en que Benedicto XVI pueda ir a Moscú, ojalá fuese así. ¿Cuánta gente son ustedes? AIN es una asociación, ayuda a la Iglesia necesitada, de derecho pontificio, extendida por todo el mundo. Más o menos, ¿a cuánta gente representan? Pues nosotros podríamos representar, nosotros estamos presentes en 17 oficinas, podríamos ser unas, pues no llegamos a 1.000 personas trabajando para esta institución en el mundo. Estamos en los principales países de Europa, en Canadá, Estados Unidos, Australia, Chile, Brasil, con oficinas ahí presentes, y en cada una de ellas pues con un número de empleados que puede oscilar entre 5 hasta 25 en función del tamaño que tenga la oficina. Pero junto con esto yo creo que es muy importante, junto a los empleados, también un gran número de voluntariado, personas que libremente, sin ningún tipo de remuneración, trabajan también para la institución en diferentes sitios, y por supuesto para nosotros lo que es más importante, que es nuestro mayor activo, que es nuestro ejército, además de retaguardia, que es el número de benefactores que contamos. Al estar trabajando desde hace 60 años, pues contamos con miles de benefactores que en cada país nos ayudan. En España pues son más de 20.000 los benefactores que nos están ayudando desde hace muchos años y que siguen ahí, no solo aportando su ayuda económica, sino también su apoyo espiritual y su fuerza. Son muchos los benefactores en España, 20.000. Más de 20.000, sí. ¿Qué cantidad? ¿Tienen algún presupuesto, alguna cantidad de los donativos que recogen para después invertir en estos países donde la Iglesia está necesitada o perseguida? Bueno, nosotros lo que hacemos es todo lo que recogemos, evidentemente, menos los gastos necesarios para desarrollar la oficina y la promoción en España, pues todos los gastos nosotros los mandamos a nuestra central en Alemania, en Königstein, y desde allí se reparten a más de 6.000 proyectos que financiamos entre todos los países. Entonces nuestra ayuda va dirigida a esos 6.000 proyectos anuales en todo tipo de ayudas para la evangelización y para... ¿Pero tienen contabilizado el presupuesto global de AIN o no? Eso no es difícil de contabilizar. Sí, bueno, nosotros evidentemente tenemos una cifra de ingresos que supera los 70 millones de euros entre todas las oficinas. ¿En todas las oficinas? En todas las oficinas. ¿Y en España? Y en España pues venimos a ser el cuarto o quinto país del mundo en recaudación, con alrededor de 5 o 6 millones de euros en función de cómo se dé cada ejercicio, claro. O sea que somos un país importante. Generoso. España es un país muy generoso, no solo con tareas de la Iglesia, que lo es, sino también en tareas de solidaridad en general. Es un país generosísimo. Yo creo que es de los países que mejor responde ante las llamadas de socorro, llamadas humanitarias, llamadas de crisis, no solo con países de Hispanoamérica, sino también en todo el mundo. Cuando hubo el tsunami, aquel triste tsunami, España es que se volcó, el terremoto de Perú. España es un país que se vuelca, y en ese sentido, pese a las crisis y pese a todo, yo creo que en eso somos un modelo a seguir. Y eso lo demuestran las cifras, importantes cifras, tanto suyas como de Cáritas, digamos, o de Manos Unidas, o de cualquier otra institución. Por supuesto. Cruz Roja, ¿no? Aquí juega un papel muy importante las instituciones y las asociaciones de Iglesia, que son las que encabezan, muchas de ellas, junto a otras ONGs perfectamente y muy valiosas, encabezan todo este sistema de solidaridad y caridad. La Iglesia se siente orgullosa de su brazo caritativo, solidario, ¿no? Por supuesto. No solo es que se sienta orgullosa, es que se siente en deuda con la sociedad. O sea, es una misión fundamental de la Iglesia. Hay veces que las personas creen o tienen una imagen, esa imagen de guerra santa que antes que perviven algunas personas, yo creo que está muy superada. O sea, la Iglesia ha dejado, por supuesto, eso para centrarse ciertamente en lo que son sus tareas, que es primero solidaridad y después caridad y evangelización. Lo que repite continuamente Benedicto XVI, no imponemos, proponemos. Exactamente. Proponemos nuestro mensaje. Terminamos hablando de España, por centrar un poco el informe también habla de España. Sí, menciona España como se mencionan la mayor parte de los países occidentales, porque también en esos países, aunque exista libertad religiosa, que ciertamente existe en España, pues existen, vamos a decirlo, pequeños problemas, en algunos casos, pues cosas que empañan un poco lo que podría ser una
transparencia absoluta en este tema. Dentro, digamos, del marco de una sociedad democrática occidental que no tiene comparación con los otros. Por supuesto. Sin embargo, algunos obispos hablan de la Iglesia perseguida en España. Existen dificultades, existen problemas, evidentemente en función del gobierno que esté en el poder en cada momento puede existir una mayor fluidez de diálogo con la Iglesia, de tensión o de falta de tensión, de armonía, de convivencia en paz, de trabajar conjuntamente. Eso es algo que existe y existirá siempre, sea cual sea el gobierno. No tiene por qué ser necesariamente un gobierno de derechas más solidario con la Iglesia Católica o con un mejor clima. Yo creo que puede ser tanto uno como otro. Depende mucho de las personas y el rumbo que quiera seguir ese gobierno. Terminamos, don Javier. ¿Hay esperanza de que el próximo informe sea menos escalofriante que este o será peor, tal y como van las cosas? Me gustaría de todo corazón, porque a mí me gusta mucho más dar buenas noticias que malas noticias. Me encantaría decir que en el siguiente informe, que normalmente lo publicaremos en 2 años, ese número de 60 países que violan de forma notoria la libertad religiosa ha disminuido. Ojalá sea así, pero tengo la intuición de que es complicado. Es complicado porque estamos hablando de países muchas veces donde mezclan muchos temas políticos, sociales, tensiones religiosas, tensiones también incluso económicas y es difícil que en esos países se solucione tan rápidamente. Ojalá que sea así.